El Guayabo ya no existe. No como lo conocíamos. Lo que antes era una comunidad serrana de Apatzingán, donde las familias construían su futuro con trabajo honesto, ahora es un escenario de guerra que parece sacado de algún conflicto internacional. Las viviendas están perforadas por disparos de alto calibre. No estamos hablando de uno o dos impactos, sino de fachadas completamente destruidas por ráfagas que no distinguen entre casas habitadas y abandonadas. Las calles muestran cráteres dejados por explosivos lanzados desde drones, como si fuera Siria o Ucrania, pero estamos en Michoacán. La batalla es entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Caballeros Templarios, que se disputan cada metro de territorio a fuego y sangre. Pero aquí viene lo que muchos no saben: esta guerra lleva intensificándose desde hace días, y la población ya estaba disminuida por desplazamientos anteriores. Es decir, muchas familias ya habían huido antes de esta escalada. Los vecinos que aún resisten describen una rutina del terror que se ha vuelto predecible. Solo cuando aparecen las fuerzas de seguridad federales hay algo parecido a la calma. Pero en cuanto se retiran, el estruendo de los disparos y las detonaciones vuelve a apoderarse del lugar. Estamos en medio del fuego cruzado, sin protección, dicen los pobladores con una resignación que duele escuchar. Noches enteras con niños, mujeres y adultos mayores atrapados en sus casas, temerosos de salir o incluso dormir. El miedo se ha vuelto tan constante que ya forma parte del paisaje. Y aquí está el detalle que cambia todo: la comunidad no solo clama por una intervención, exigen la presencia permanente de las fuerzas federales. No temporal, no operativos esporádicos. Permanente. Porque saben que sin esa presencia constante, lo que viene después será aún peor. Pero lo que estos pobladores no sabían es que la guerra que vivían estaba a punto de volverse aún más tecnológica y letal, con armas que convertirían el cielo en su nuevo enemigo. La guerra en el Guayabo no se parece a ningún enfrentamiento tradicional entre cárteles. Estamos viendo la evolución del crimen organizado hacia algo que parece más una guerra asimétrica moderna que un conflicto entre bandas. Los narcodrones se han convertido en el arma más temida de este conflicto. No estamos hablando de drones de vigilancia que todos conocemos, sino de dispositivos modificados específicamente para cargar explosivos y lanzarlos con precisión quirúrgica sobre objetivos específicos. Las calles de El Guayabo están marcadas por los cráteres que dejan estos artefactos cuando impactan. Pero aquí viene lo más perturbador: hace pocos días, 3 sicarios terminaron esparcidos por el suelo de El Guayabo. No murieron en un enfrentamiento con rivales ni en un operativo militar. Se volaron ellos mismos mientras instalaban una mina casera. La escena, según testigos locales, era digna de un manual de ironías mortales. Los campesinos de la zona, ya acostumbrados al horror, alcanzaron a ver a estos gatilleros instalando el explosivo. Se alejaron prudentemente y minutos después la explosión habló por sí sola. Cuando se atrevieron a voltear, solo quedaban cuerpos calcinados, algunos aún con los chalecos tácticos puestos. Esta tecnologización del terror tiene una explicación específica. El líder conocido como el Talibán, recientemente capturado, se especializaba en la contratación de colombianos y venezolanos para adiestrar a los integrantes de su grupo criminal en el uso de explosivos, tanto narcominas como narcodrones. Estas personas tienen historial de haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o policía de sus países. En Tierra Caliente, los drones ya no se usan para vigilar cultivos, se cargan con muerte y se sueltan sobre comunidades completas. El cielo se ha convertido en el nuevo campo de batalla, y los pobladores ahora no solo deben cuidarse de las balas terrestres. Desde el martes, la zona serrana de Apatzingán se ha convertido en un territorio fantasma. Los habitantes de El Guayabo y el alcalde simplemente se fueron. No hubo evacuación organizada, no hubo plan gubernamental. Fue puro instinto de supervivencia. La organización criminal que está causando este desplazamiento masivo es el resultado de una fusión que muchos no conocen. Se llama Cártel Michoacán Nueva Generación, formado por la suma de los Bayagres y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta alianza ha intensificado los ataques constantes en toda la región. Los pobladores dejaron un mensaje desesperado que resume la tragedia: ¿hasta cuándo tenemos que vivir con esto?
pero el gobierno aquí no está pasando nada. Necesitamos ayuda, somos gente de trabajo, no perjudicamos a nadie. Sin embargo, esta gente está acabando con todo nuestro patrimonio que se ha construido con años de trabajo. El testimonio continúa. Tenemos semanas viviendo este terror día y noche, enfrentamientos llevándose gente inocente que nada tiene que ver, sin poder circular por las minas, los drones, y que nadie escuche y que hasta ahorita hagan como si no está pasando nada. Pero aquí viene la parte más indignante. La Secretaría de Seguridad Estatal respondió que ya recorrió la zona y que no ven indicios de algún tipo de enfrentamiento. Mientras las familias huyen con lo puesto, dejando patrimonios construidos durante décadas, las autoridades estatales oficialmente no ven nada. Este contraste brutal entre la realidad que viven los pobladores y la versión oficial del gobierno estatal revela algo más profundo. El abandono no es accidental, es sistemático. Los recorridos oficiales parecen diseñados para no encontrar evidencia, mientras que los verdaderos responsables de la seguridad pública, según los mismos pobladores, son las fuerzas federales. La población ya disminuida por desplazamientos anteriores ahora prácticamente ha desaparecido, dejando una comunidad convertida en campo de batalla entre criminales. La guerra tiene sus propias reglas, y a veces esas reglas incluyen que los perpetradores se conviertan en víctimas de su propia violencia. Lo que pasó con los 3 sicarios en el Guayabo es una lección brutal sobre los riesgos de jugar con artefactos explosivos sin el conocimiento técnico necesario. Estos miembros del crimen organizado estaban equipados hasta los dientes, manipulando un explosivo como si fueran técnicos expertos. Pero la ingeniería artesanal tiene sus propios riesgos. La mina improvisada se activó antes de tiempo, y el resultado fue categórico: fin del tutorial. Los cuerpos quedaron esparcidos como si alguien hubiera barajado cartas humanas sobre el terreno. La descripción puede sonar cruda, pero es la realidad de lo que significa manejar explosivos sin la preparación adecuada. Los campesinos locales, ya inmunes al espanto después de semanas de violencia constante, fueron testigos involuntarios de esta autodestrucción. No se quedaron a aplaudir, simplemente se alejaron. Sabían lo que iba a pasar y minutos después la explosión confirmó sus temores. Cuando finalmente se atrevieron a voltear, solo encontraron cuerpos calcinados, algunos aún con los chalecos tácticos puestos, como evidencia de que la guerra no distingue entre víctimas y victimarios. Esta escena representa algo más profundo sobre el conflicto en Tierra Caliente. Aquí no hay presencia oficial, no hay respuesta institucional. La justicia llega en forma de mina artesanal que hace el trabajo sucio que nadie más quiere hacer. Es como si se aplicara la ley de Murphy en su versión más letal: si algo puede explotar, explotará. El silencio institucional que siguió a este incidente fue más ensordecedor que cualquier explosión. Mientras los cuerpos yacían en el suelo, ninguna autoridad llegó a levantar los restos o investigar lo ocurrido. En el Guayabo, la única ley que se cumple es la de la gravedad y la de las consecuencias fatales de la inexperiencia criminal. Esta tragedia ilustra perfectamente cómo la violencia se devora a sí misma cuando el Estado se ausenta completamente. Hace exactamente 2 días, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional lograron una captura importante en la localidad de Los Hornos, Apatzingán. Detuvieron a un sujeto conocido como el Talibán, identificado como el principal operador del líder del cártel Michoacán Nueva Generación apodado el Botox. Esta detención no fue casual. El Talibán estaba señalado por múltiples asesinatos en toda la región y era considerado uno de los principales generadores de violencia. Su especialidad iba más allá de los homicidios comunes. Se dedicaba a extorsionar principalmente a productores limoneros y tenía una función muy específica que lo hacía especialmente peligroso. Se especializaba en la contratación de colombianos y venezolanos para adiestrar a los integrantes de su grupo criminal en el uso de explosivos, tanto narcominas como narcodrones. Estas personas contratadas tienen historial de haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o policía de sus países de origen, lo que explica el nivel técnico de los artefactos explosivos que hemos visto en el Guayabo. La captura de este operador clave tiene una conexión directa con la intensificación de los ataques que estamos viendo.
Los ataques con drones explosivos contra viviendas fueron una respuesta inmediata a esta operación exitosa del Gabinete de Seguridad. Es decir, cada vez que el gobierno logra una detención importante, la violencia se recrudece como represalia. Aquí se revela un patrón preocupante: las capturas exitosas generan más violencia en lugar de reducirla. Es un síntoma de que se está desarticulando al grupo delictivo y se le está haciendo daño, pero también demuestra que los vacíos de poder no desaparecen, simplemente se llenan con venganza. Los pobladores de Tierra Caliente han expresado repetidamente que su única confianza está puesta en las autoridades federales, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, y expresan confianza plena hacia la Presidenta de la República. Las autoridades estatales y municipales simplemente no existen en su realidad cotidiana. Esta dinámica revela algo fundamental: cuando uno cae, otro sube, y en esta guerra nadie se retira, los puestos se heredan. El conflicto del Guayabo no es un incidente aislado. La violencia se está extendiendo sistemáticamente por toda la región, siguiendo un patrón geográfico que revela una estrategia de expansión territorial bien planificada. Tepalcatepec también ha sufrido ataques con drones explosivos, específicamente contra las instalaciones de la policía municipal. La metodología es idéntica: drones modificados para cargar explosivos que se lanzan con precisión contra objetivos específicos. Esto confirma que estamos ante una operación coordinada, no enfrentamientos espontáneos, pero la expansión no se detiene ahí. El 23 de julio, los ataques armados y con explosivos del cártel Jalisco Nueva Generación se extendieron al municipio de Coahuayana. Desde el sábado pasado, autoridades y habitantes de comunidades como Laguna de Calvillo y Coahuayula viven momentos de pánico por la presencia de grupos armados en los cerros. Los reportes indican que estos grupos armados ingresan por el estado de Colima, entidad que colinda con esta región de Michoacán. Están aprovechando las fronteras estatales para evadir la coordinación entre autoridades y atacar desde múltiples frentes. El domingo atacaron con explosivos tanto la policía comunal como a viviendas civiles. Lo más preocupante es que, pese a que hay bases militares en la región Sierra Costa, han sido los policías municipales y la policía comunitaria los únicos que han tenido que frenar los embates y el avance de estos grupos armados al servicio del cártel. Esta situación revela un problema estructural: las fuerzas federales están concentradas en puntos específicos, pero no pueden cubrir toda la extensión territorial que abarca esta ofensiva criminal. Los municipios y las comunidades están quedando prácticamente solos ante un enemigo que cuenta con armamento sofisticado y entrenamiento profesional. Las autoridades municipales y los habitantes de estas comunidades han hecho un llamado urgente para la intervención de las fuerzas estatales y federales. Según sus propias palabras, los tienen bajo fuego permanente, lo que describe perfectamente la nueva realidad de Tierra Caliente. Ya no son enfrentamientos esporádicos, es una guerra de baja intensidad pero constante. Llegamos al punto donde tenemos que hacernos las preguntas incómodas. ¿Qué viene después para una región donde las explosiones ya no sorprenden y los enfrentamientos ya no escandalizan? La respuesta es más compleja de lo que cualquier autoridad está dispuesta a admitir. La realidad es que la violencia se ha vuelto paisaje en Tierra Caliente. Cuando los pobladores dicen que cada noche es una batalla por sobrevivir y cada amanecer también, no están exagerando. Están describiendo un estado permanente de guerra de baja intensidad que se ha normalizado hasta volverse sistema. El Guayabo, Apatzingán, Tepalcatepec, Coahuayana, estos nombres que hace años eran simplemente geografía, hoy son parte de un glosario bélico. Los pobladores caminan con miedo, no porque no sepan lo que pasa, sino porque saben demasiado. Ven a los hombres armados moviéndose como si fueran parte del paisaje, ven las camionetas blindadas artesanales, los puntos de vigilancia, las zonas minadas, y no denuncian. No porque no quieran, sino porque ya nadie responde al otro lado del teléfono. Aquí está la clave del problema: cuando el Estado se ausenta, la violencia se convierte en ley, y todos quedan bajo su jurisdicción. La nueva guerra en México no necesita estructuras complejas como los cárteles tradicionales. Le basta con creatividad, pólvora y abandono de la autoridad. A veces basta con controlar un dron, una mina casera o un cerro olvidado por el gobierno para ejercer poder territorial. Los drones siguen volando, las minas siguen activas y los muertos siguen acumulándose. La pregunta ya no es cuándo terminará esta situación,
sino cuanto más se puede seguir normalizando esta tragedia nacional, porque si algo demuestra lo que está pasando en el Guayabo es que cuando el Estado se borra de la ecuación, la violencia se vuelve ley. Y bajo esa ley, todos, absolutamente todos, están bajo la jurisdicción del miedo. Mientras las autoridades debaten estadísticas y estrategias, las familias que lograron escapar cuentan explosiones desde lejos, sabiendo que dejaron atrás no solo sus casas, sino una forma de vida que tal vez nunca regrese. En tierra caliente ya no se gobierna con leyes federales o estatales. Se administra con miedo, se controla con drones, y se legisla con explosivos. Y esa, desafortunadamente, parece ser la nueva normalidad. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos.